En este apartado vamos a trabajar a aprender a definir los valores de interfaz de usuario por defecto de nuestra aplicación en Oracle Application Express. Los valores por defecto de la interfaz de usuario se utilizan para rellenar con valores iniciales las propiedades de la región y elemento, a fin de proporcionar consistencia entre páginas de una aplicación o de varias aplicaciones. El diccionario de tablas es específico de las tablas y columnas de un esquema seleccionado. Estos valores por defecto se utilizan en cualquier definición del diccionario de atributos. Muchas veces nos pasa de que nosotros en nuestra aplicación o en varias aplicaciones estamos usando siempre tablas para poder construir nuestros informes con las pantallas y como ya lo habíamos visto antes teníamos que modificar los títulos o las etiquetas y los nombres de columnas y de las regiones de nuestras aplicaciones para que sean más representativos al usuario. Para simplificar esta tarea y no tener que estar realizando los cambios de etiqueta cada vez que construimos un informe o una pantalla, podemos crear los valores por defectos de una tabla usando justamente los valores por defectos de interfaz de usuario. Nosotros anteriormente habíamos creado el informe y pantalla tanto de la tabla autores como de la tabla de categoría libros y tuvimos que cambiar los nombres de columnas para que sea más representativo al usuario, quitando la palabra out, ¿se acuerdan? Entonces, ahora vamos a aprender cómo nosotros podemos colocar valores por defectos de interfaz de usuario en la tabla para que quede en el diccionario y cada vez que nosotros utilicemos la tabla, por ejemplo en este caso vamos a trabajar con la tabla libros, cada vez que nosotros trabajemos con esta tabla realizando algún informe interactivo o un informe clásico en nuestra aplicación, ya los nombres de columnas van a estar bien colocados porque va a hacer uso justamente de estos valores por defecto que nosotros vamos a ingresar. Así que bueno, pasemos entonces a trabajar con los valores por defectos de la interfaz de usuario. Nos encontramos en la página de inicio de nuestra aplicación y tenemos dos formas de llegar a donde nosotros podemos definir los valores de interfaz del usuario. Una de las formas es ir al SQL Workshop y desde el explorador de objetos seleccionamos la tabla con la cual nosotros queremos trabajar, que en este caso va a ser la de libros, y aquí podemos ver los valores de interfaz y podemos crear dichos valores. La otra forma es, volvemos de vuelta aquí al SQL Workshop y nos vamos al módulo de las utilidades. Y aquí tenemos nosotros la sección donde podemos definir los valores de interfaz por defecto. Entonces hacemos clic aquí. Aquí nos muestra un pequeño dashboard y aquí tenemos la tabla del diccionario en el cual nos muestra un filtro de todas las tablas que tendrían los valores por defecto si existen. En este caso no tenemos ninguna que tuviera valores por defecto de usuarios definidos. Vamos a quitar el filtro y aquí podemos ver todas las tablas que tenemos disponibles. Es conveniente, lógicamente, que cuando nosotros iniciamos un proyecto, sería muy conveniente que nos tomáramos el tiempo antes de empezar a desarrollar nuestras aplicaciones de definir todos los elementos, los nombres que nosotros queremos que se muestren en nuestra aplicación para que toda la aplicación esté uniformemente bien construida. Nosotros vamos a ver en esta instancia cómo podemos crear estos valores de definición del usuario, de la interfaz de usuario, solamente con esta tabla de libros. Pero después ustedes pueden trabajar con el resto de las tablas de su modelo de datos. Entonces hacemos clic en la tabla de libros, se abre el asistente y hacemos clic en el botón de crear los valores por defecto. Bien, ahora hacemos clic nuevamente en la tabla de libros y aquí tenemos toda la columna de los nombres, ¿sí? Lo que es la etiqueta. Entonces ahora sí vamos a editar la tabla haciendo clic en el botón y lo primero que nos indica cómo nosotros queremos que se llame la región del título, ¿sí? Nosotros entonces aquí podemos quitar lib y aplicamos los cambios. Una vez que hemos editado la parte superior que se refiere al título de la región o al título del reporte de la región, que le hemos quitado solamente el lib, ¿sí? Ahora sí nosotros podemos aquí modificar las etiquetas de cada uno de los nombres que componen los campos de nuestra tabla. Y también podemos modificar la alineación si quisiéramos para que cuando nosotros creamos nuestros informes o nuestras pantallas ya quede especificada la alineación. Vamos a quitar entonces lo que es la palabra book que antecede a cada uno de los nombres de nuestra columna, ¿sí?
sin tener en cuenta estos tres campos, porque estos tres campos no los vamos a visualizar en nuestros formularios ni tampoco en nuestros informes interactivos, porque son campos que los vamos a utilizar para poder mostrar la imagen del libro en nuestra tabla y no necesitamos mostrarlo en nuestros informes. Entonces vamos a editar haciendo clic en el primer campo y aquí simplemente quitamos la palabra book y aplicamos los cambios, y de igual modo vamos haciendo para cada uno de ellos. Esto lo hacemos una sola vez y después, cuando ya estemos trabajando con esta tabla, realizando informes clásicos o informes interactivos o trabajando con las pantallas, siempre se va a colocar estos nombres ya específicamente como lo hemos colocado aquí en la definición. Bueno, nos queda lo que es el título, el precio, la descripción y nos queda la imagen. Muy bien, ya tenemos entonces todas las etiquetas cambiadas, los nombres cambiados como nosotros queremos, y ahora sí ya tenemos los valores por defectos de interfaz del usuario definidos. Entonces volvemos a nuestra tabla de definición y sincronizamos. Tenemos 14 objetos, ¿sí? Entonces ahora vamos a sincronizar y ya tenemos entonces realizada la sincronización de los datos. En el próximo video vamos a crear el informe y pantalla de la tabla libros para empezar a trabajar en la personalización del informe, y allí veremos que cuando nosotros creamos el informe ya los nombres de columna no los vamos a tener que modificar porque ya lo va a tomar del diccionario.